Le damos a grabar, ya le dimos grabar, y como les dije, vamos a hacer como esa pequeña aproximación para poder entender un poco mejor lo que va a ser la ecuación de Nernst y los potenciales de membrana. Vamos entonces a hacer este primer approaching teórico, estoy recontra chillando. Si muero de asma acá, por lo menos suscríbanse y miren mis videos, porque está, o sea, regar para que muera en cámara. Entonces, eso se llama estertor sibilante, acuérdense en LON, ¿ah? Que después está Rita, no puedo escuchar tus audios ahora, mi vieja mandándome audios. Es como hoy de mañana, le digo, estoy en la policlínica, no me mandes audios, ¿está? Va y me manda 2 audios de corrido, pero la puta que lo parió, qué mierda le estoy diciendo. Y así son las madres, así son. Está, perfecto. Estoy en modo histérico, van a tener que bancar, amenme así o no me amen. Me aman así. Entonces, el potencial de membrana, de eso vamos a hablar hoy. Voy a poner esto acá porque me gusta el efecto que genera. Ni el gato de mierda me responde. Entonces, las funciones del organismo se realizan mediante la coordinación de las funciones de distintos tipos de celulares. Los tipos celulares. Y ahí vemos unas neuronas, unas musculares, un corpúsculo de Pacini, capaz que ya los tienen, del liceo, capaz que todavía no los tienen, pero ahí va. ¿Vieron que esto con la cambia de color está de más? En fin, para esto las células deben comunicarse entre sí mediante distintos mecanismos. Y estos mecanismos van a depender, o sea, van a depender del tipo de celular y van a depender de un montón de cosas, entre otras cosas, de los potenciales de membrana. O de las comunicaciones, esa parte igual la sepamos para la parte de citología, de las uniones comunicantes, las junk y todas esas cosas. Los puentes gap y demás. Acá, por ejemplo, nos muestran un tipo de señalización sináptica que es una de las más estudiadas, de las formas más estudiadas de comunicación entre las células. Acá vemos varios tipos de neuronas en donde se comunican con varios tipos de células a objetivo, de células blancos. Y vemos cómo la forma de señalizar de la neurona es mediante la apertura de canales, voltaje dependiente a nivel del axón, en donde eso va a generar la entrada de sodio y la salida de potasio, lo cual va a determinar un cambio de potencial a nivel del botón terminal que va a generar la apertura de los canales de calcio voltaje dependientes con la consiguiente entrada de calcio, los cuales se van a unir a los filamentos de actina que están anclando a las vesículas en donde se encuentran los neurotransmisores y eso va a hacer que los filamentos de actinas liberen a las vesículas y mediante un proceso de exocitosis, que ya vimos que es la exocitosis, es uno de los procesos de movimientos de grandes moléculas a través de la célula, que puede ser la endocitosis para introducir ya sea sólidos mediante la fagocitosis o endocitosis mediada por receptores, o líquidos mediante la pinocitosis. También tenemos la exocitosis, que es la exteriorización de moléculas de gran tamaño. Luego, para las moléculas de pequeño tamaño, tenemos la difusión simple, el transporte simple, pasivo y activo, donde en el pasivo tenemos la difusión simple y facilitada, y en el transporte activo tenemos el transporte activo primario y secundario, donde el primario es en contra del gradiente electroquímico, donde se moviliza un solo soluto en contra de su gradiente electroquímico, como ya lo dije, con la utilización de energía, y en el secundario, en general, lo que se utiliza es lo que se hace es utilizar o mover 2 solutos, y puede ser a favor del movimiento del soluto principal, y eso es un sin porte, o uno que entre y otro que salga, y con esa misma energía se aprovecha para entrar uno y sacar otro, que eso es un antiporter. Sé que dije muchas cosas en muy poco tiempo, lo miran despacio, lo procesan y lo entienden. Acá lo que sucede es que el neurotransmisor, en este caso, ¿qué neurotransmisor tenemos acá? Acetilcolina. Acetilcolina, buenísimo. La acetilcolina podría ser en la placa muscular, en otra neurona, en lo que sea. Lo que va a suceder es que se van a liberar las vesículas, van a liberar la acetilcolina en el espacio sináptico, ya que la sinapsis, como se lo he dicho 1000 veces, no es un proceso, es un espacio en donde se da este intercambio de información. Estos neurotransmisores llegan y se comunican con el canal en este caso, una dendrita, porque es otra neurona, va a ser una dendrita, lo cual va a generar que se una un canal iónico que va a ser activado por ligando, a diferencia de estos que van a ser canales iónicos activados por voltaje. Este canal iónico va a tener como ligando la acetilcolina, y cuando se une la acetilcolina se va a abrir. Acá tenemos uno abierto porque ya se le unió la acetilcolina, que permite la entrada de calcio y de sodio, lo cual va a generar
un cambio en el potencial con la consiguiente despolarización, la liberación de un potencial de acción y la entrada de sodio y la salida de potasio. Nada de esto tendría que ser muy descabellado y muy loco de entender, ya que estos son conceptos de liceo. ¿Ah? Entonces los tendrían que tener manejados ya. Son conceptos de liceo y capaz que yo me fui un poquito más a detalle en lo molecular con los filamentos de actina y la unión del calcio de los filamentos de actina para la liberación de la acetilcolina. Pero no es nada que no se vea en el liceo ni bachillerato. ¿Ah? Es potencial de acción, son neuronas. Es sinapsis simple, sinapsis química simple. No dije nada muy fuera de este mundo. ¿Ah? El arco reflejo me vale 3 hectáreas de lo que ustedes quieran. Y acá vamos a hablar de los potenciales de membrana. Tenemos que los potenciales transmembranas se refieren a una diferencia de potencial en condiciones normales, digamos, en condiciones de reposo. ¿Tá? Entonces no se refiere a esto. ¿tá? Esto es una señalización sináptica, es un potencial de acción, y el potencial de acción se define como un cambio brusco en el potencial de membrana. ¿tá? Y ese potencial de membrana es ese potencial normal, potencial de reposo. Los cambios bruscos generan, bueno, al pedo digo las cosas, las podría leer. Igual saben que yo odio leer las diapositivas así nomás. Los cambios bruscos generan los potenciales de acción y los cambios lentos pueden ser los potenciales receptores o generadores, que son de los receptores sensoriales, los potenciales postsinápticos excitadores, los postsinápticos inhibidores o los potenciales de la placa motora. También hay potenciales que son inefectivos, ya que si los ejercemos frente a una neurona, una célula que está en un periodo refractario absoluto, independientemente de la amplitud de la potencia del estímulo que nosotros le apliquemos, no va a responder porque los canales están todos en un estado que están cerrados y que no se van a poder, ¿qué mierda mandan? No sé, después me tengo que fijar las guardias de diciembre, no tengo idea. Eso, que no van a excitarse independientemente de la intensidad del estímulo. Entonces, para estudiar el potencial en reposo, y ahora recién vamos a entrar, todo esto era como un preámbulo, ¿tá? Como un prefacio. Recién vamos a empezar a estudiar lo que es el potencial de la membrana en reposo. Vamos a tener que hay distintos iones que son significativos en lo que es el espacio intra y extracelular, que son el potasio, el sodio, el cloruro y el calcio. El potasio es el principal catión intracelular. Tiene una concentración de 140 milimolar, mientras que a nivel extracelular tiene una concentración de 5 milimolar. Por un proceso de difusión simple, y si solamente pensáramos en gradientes de concentración, diríamos que el potasio tendería a salir de la célula, del interior de la célula, del medio extracelular, para equilibrar las cargas, los gradientes. El sodio es el principal catión extracelular, y tiene una concentración de 5 a 15 milimolar dentro de la célula y de 145 milimolar afuera de la célula. Entonces nosotros intuitivamente podemos decir, y ahí sí no importa si sos Piscis, Sagitario o Cáncer, la intuición tiene que ser la misma para todo el mundo, diríamos que el sodio entraría a la célula porque está más concentrado afuera que adentro. El cloruro es un catión, es un anión que francamente está en mayor concentración en el medio extracelular que en el intracelular, y el calcio tiene una concentración pero muchísimo más significativamente grande en el medio extracelular que en el intracelular. Estas son las concentraciones basales, si se quiere, en una célula tipo. Varía según el tipo celular, pero a grosso modo son estas las concentraciones. Acá lo que se hace es con micropipetas, lo que se hace se estudia las diferencias de potencial, las diferencias de voltaje entre el interior y el exterior de una fibra nerviosa, y se calcula cuántos volts hay de diferencia. Entonces se establece que hay una carga positiva en el medio extracelular respecto de el medio intracelular. No significa que la carga dentro del celular sea negativa, sino que va a ser negativa respecto a la de afuera. Entonces, acá tenemos las distintas células y los distintos potenciales de reposo y de cuánto a cuánto van. La verdad, no vamos a entrar en esto porque no nos aporta nada. Entonces, los determinantes del potencial de transmembrana en reposo van a ser las diferentes concentraciones de los iones sodio y potasio a ambos lados de la membrana, que son los principales cationes extra e intracelulares respectivamente. La mayor permeabilidad relativa al potasio, la mayor permeabilidad relativa al sodio,
y la actividad de la bomba sodio-potasio. Eso son de los determinantes de, prendete pinche gato, que van a ser los determinantes de las, voy a poner el pony para que no se pueda hacer más, de la membrana plasmática. Acá nos muestra un esquema de la bomba de sodio-potasio y los canales de fuga para el potasio. Estos canales están siempre abiertos y van a generar como un estado estacionario o como un control de lo que son los niveles del sodio. Y luego tenemos la bomba de sodio-potasio que, como ya vimos en la clase de transporte de membrana, va a generar una corriente saliente de sodio en contra de su gradiente de concentración. Es un claro ejemplo de antiporter sí, antiporter o contratransporte. ¿Ah? O sea que entramos algo y sacamos algo. Sacamos 3 sodios y entramos 2 potasios, si son en contra de su gradiente. Voy a solo disparo porque no puedo, sino. Y esto es a expensas del consumo de un ATP, ¿da? De la fosforilación de un ATP. Entonces acá tenemos un voltímetro y que está midiendo los potenciales de difusión de equilibrio. Tenemos que en el primer ejemplo tenemos 2 compartimentos donde tenemos 1 milimolar de cloruro de potasio en ambos lados de las membranas. Entonces no hay un flujo neto de potasios, ¿tá? Porque es permeable al potasio la membrana, el tabique que está en el medio. Entonces, como no hay un gradiente de concentración distinto, no hay una diferencia en las concentraciones del compartimento 1 y el 2, no se va a generar ese gradiente neto. ¿Ah? Sí, van a haber potasios que van a ir para el otro lado, a la derecha, y unos que van a ir a la izquierda, pero la cantidad que van a la derecha va a ser más o menos la misma que a la izquierda, porque no hay digamos, una de las cámaras que predomine el potasio. No hay una diferencia de gradientes, entonces no hay una diferencia potencial. Entonces, por eso el voltímetro marca 0, porque no hay un movimiento de cargas. ¿Tá? Después, acá tenemos que en el compartimento 1 hay una concentración de unos 10 milimol de cloruro de potasio, mientras que en el compartimento 2 hay 1 milimol de cloruro de potasio. Inicialmente el voltímetro está en 0, y lo que vemos es que si acá hay más potasio, una concentración mayor de potasio que en el compartimento 2, pensaríamos, nos daríamos cuenta que para llegar al equilibrio lo que tiene que suceder es que el potasio se mueva, el flujo neto de potasio sea del compartimento 1 al compartimento 2. ¿Ah? Y luego acá tenemos, estas son en condiciones iniciales, y esto es acá cuando se llega al equilibrio. ¿Ah? Tenemos que acá se va a llegar a un equilibrio y se va a generar esta diferencia entre el estado 1 y el estado 2, o entre el compartimento 1 y el compartimento 2, de menos 58 milivolts. ¿Ah? Entonces se genera, cuando estamos a esta diferencia de voltaje, ya que acá estábamos en 0. Después que llegamos al equilibrio debido a que se movieron cargas hacia el compartimento 2, vemos que la diferencia 1-2 va a ser menos 58. Y acá van a dejar de moverse cargas a predominio de uno u otro lado, sino que la misma cantidad de sodios, de potasios que se van a mover hacia, o de cloruros de potasios que se van a mover, o cloros y potasios, de hecho se disocian en medio de una solución, van a ser iguales las que van al compartimento 1 que las que van al compartimento 2. Entonces, el flujo neto de potasios de 1 a 2 va a estar balanceado por el potencial de la membrana opuesta. ¿Ah? Entonces, eso básicamente es cómo se llega a hallar el potencial de equilibrio. ¿Ah? Se ve, o se toma como un 0 relativo a las concentraciones iniciales, y luego se miden los valores y los gradientes cuando esa membrana logra alcanzar el equilibrio. Entonces, acá surge la ecuación de Nernst, que acá ya está digerida, ¿no? Hicimos todo el planteo teórico de dónde surge y todo, me vale 3 hectáreas de verga. Acá tenemos que la fuerza electromotriz, que se mide en milivolts, va a ser más o menos 61, que es la constante, por el logaritmo de las concentraciones intracelulares dividido las concentraciones extracelulares. Y como referencia vamos a tomar el medio extracelular como potencial 0 y positivo aniones y negativo los cationes. ¿Ah? Tiene bastante sentido. Entonces vamos a hacer la ecuación de Nernst, vamos a usar el potencial de Nernst para cada uno de los iones. En este caso vamos a usarlo para el potasio y tenemos que las concentraciones las teníamos acá, ¿no? En este cuadro. Entonces vamos a usar esas concentraciones de ese cuadro y vamos a ir calculándolas para los distintos iones. Para el potasio vamos a usar una concentración extracelular de 4 milimol por litros y una concentración intracelular de 140 milimol por litros. Entonces,
Despejamos y tenemos que hacer menos 61 dividido el logaritmo de 35, que va a ser la división entre 140 dividido 4, y me va a dar menos 96 milivolts. ¿Ah? Se ve en milivolts la Esto fuerza. te da entonces, perdón, te da el potencial de reposo de cada uno de ellos, del sodio, el Te da potasio y la eso. fuerza electromotriz. Ah, está, ¿Ah? perdón. Después, no, te perdono, te perdono. La próxima estás despedida. ¡Ah! Claro, vos vas hallando, digamos, sí, las fuerzas electromotrices. Ah, cobarde, mandas chats. Yo saco captura y lo subo después a los chats. Al final de los videos hay un anexo que dice capturas de chats. Y etiqueto, tipo, Willo. claro. Y etiqueto número de teléfono y direcciones de redes sociales. Ah, era tremendo sorete en la mala. Este, Nada, mentira, ¿cómo voy a hacer eso? Tefi, no me quemes. Que mirá, que se sacara capturas de las cosas que me mandás vos. Ah, muy bien que mires todos los videos. ¿Cómo voy a hacer eso? Jamás haría eso. Me sorprende que piensen que podría ser. Entonces, acá calculamos el potencial de NERS para el potasio. ¿Ah? Luego, bueno, si tiene ganas esta de responder a mí, ahí va. Al sodio. Entonces, hacemos lo mismo para el sodio, tenemos una concentración extracelular que va a ser francamente mayor, como vemos es el principal cation extracelular. Hoy tenemos 142 dividido 14. Misma cuenta, nos va a quedar menos 61 milivolts por el logaritmo de 0,1, y eso nos va a quedar a más 61 milivolts. ¿Ah? Entonces tenemos que la fuerza electromotriz del sodio va a ser más 61 milivolts. Tenemos menos 96 más 61. Para el cloruro hacemos exactamente lo mismo y nos va a dar menos 74 milivolts. Y ahí hacemos la ecuación de Goldman, el hombre de oro, que vamos a tener que la fuerza electromotriz de la membrana, que va a estar determinada por estos principales iones, en milivolts, va a ser menos 61 por el logaritmo de... Y hay un extra e intra que ustedes no pregunten por qué, no hay por qué, es así, porque es así, porque Goldman quiso que fuera así. ¿Tá? No pregunten, solo es así. ¿Qué? Es la concentración intracelular del sodio. ¿Tá? Sí, por el potencial del sodio más la concentración, o sea, dividido también, más la concentración intracelular del potasio por el potencial del potasio, más la concentración extracelular del cloruro por el potencial del cloruro. Eso se divide entre la concentración extracelular del sodio por el potencial del sodio, más la concentración extracelular del potasio por el potencial del potasio, más la concentración intracelular del cloruro por el potencial del cloruro. Esto, bueno, nos va a dar que esto, podemos hacer esta relación, el potencial van a ser 1, 0,01 y 0,012, vamos a sustituir y tenemos que va a ser menos 61 por logaritmo de 14 por 0,01 más 140, que es la concentración intracelular del potasio, por 1, ¿tá? Que va a ser la del potasio, la concentración intracelular del potasio. No, el potencial del potasio, perdón. Más 120, que va a ser la concentración extracelular del cloruro, por 0,012, que va a ser el potencial del cloruro. Y hacemos la división después por la concentración extracelular del sodio, que va a ser 142. El P del sodio va a ser 0,01, entonces hacemos 0,01 más la concentración extracelular del potasio, que va a ser baja, entonces va a ser 4 por 1, como teníamos P del potasio es 1, ¿tá? Acá entienden que es P del potasio, P del sodio, P del cloro, y esto es P del potasio, P del sodio, P del cloro, ¿tá? Lo que se hace acá es se realizan las respectivas cuentas, se realizan las sumas, las divisiones, la multiplicación, y nos da un total aproximado que tiende a menos 86 milivolts. Y eso sería el potencial de reposo de la membrana, ¿ah? De la membrana tipo con esos valores que nos mostraron en ese cuadrito. Entonces ahí es como aplicamos las ecuaciones de Nernst para cada uno de los iones, y usamos esa ecuación de Nernst para aplicarla en lo que no me gusta que salir decapitado, perdón, lamento.
para hacer la ecuación de Goldman, que la cual es la que nos va a permitir calcular el potencial en reposo de las células. Entonces, los determinantes del potencial transmembrana en reposo son el cálculo de la ecuación de Goldman, que me va a dar menos 86 milivolts, y la actividad de la bomba sodio-potasio ATP-ASA, que tiene un balance de menos 4 milivolts, y la suma de esto, la adición de esto, me va a dar un total de menos 90 milivolts. Tenemos los movimientos de carga y la diferencia de potencial que generan esos movimientos de carga, o sea, el potencial que genera movimientos de carga en función de los gradientes de concentración, independientemente de las bombas que participan, que hallamos mediante la sumatoria de las ecuaciones de Nernst o de la relación de las ecuaciones de Nernst para cada uno de los iones, relacionándolos mediante la ecuación de Goldman, y a eso le sumamos la actividad de la bomba sodio-potasio ATP-ASA, que nos da unos menos 4 milivolts, para un total de un potencial de membrana de menos 90 milivolts. Si en el ejercicio no les nombran que pongan el impacto de la actividad de la bomba sodio-potasio ATP-ASA, está de más que ustedes conceptualmente sepan que está, pero contesten lo que ellos quieran que ustedes contesten. No les contesten nada más. Consejo para la vida en medicina: no contesten, no sean inteligentes, sean un robotito que repite lo que les piden que repitan. En la vida sí sean inteligentes, pero en las pruebas no, al carajo. No importa saber, no les interesa a los docentes, ustedes saben o no saben, les gusta que ustedes repitan cual autómatas cosas que ellos les dicen desde su lugar de superioridad. Y me vale ver si llega algún tipo de docente, ya está, ya no. Notas bajas no me pueden poner porque ya la probé todo. Para todos. Arrequemado, perdón, hoy estoy así. ¿Esto se entendió? Sí, yo tengo una pregunta igual. ¿Ellos siempre nos van a dar los valores para sustituir en la ecuación o tenemos que saber de memoria? ¿En qué momento yo te dije que te iba a contestar la pregunta? Ay, bueno, está mal. No, se supone que sí. Ah, está, no, porque son tan ratas que igual no nos dan. No, vos no digas eso igual, yo lo puedo decir porque yo ya probé los exámenes, vos todavía no lo digas. Por suerte no se dio que fuiste vos, Estefanía La Torre. Ah, tremendo soretera. No, sí, se supone que sí, se prueba. ¡Ey! Pero yo no entiendo, porque siempre van a ser los mismos valores o los van a ir cambiando. En la célula tipo sí, les pueden cambiar los valores de las concentraciones o pueden haber situaciones especiales. O pueden ponerles que calculan, no sé, les ponen este cuadro y le dicen, bueno, calcúlenme, no sé, o no sé, en realidad no tiene sentido. O tienen que poner en realidad un cuadrito de estos y en función de este cuadrito les tienen que hacer esta ecuación para cada uno de los potenciales. Incluso podrían hacerlo para el potencial de Nernst para el calcio, que no lo usamos porque la verdad es insignificante. Entonces Claro, pues sirve en las neuronas, creo. de y calcio. en las células cardíacas también es importante, pero en general es insignificante para el potencial de reposo y para la célula tipo. Después viene lo que es la excitabilidad y demás. La excitabilidad es otra cosa, es una propiedad de algunos tipos de células que son excitables, pero... Y tienes que ver si solamente son excitables o tienen la capacidad de propagar ese estado de excitación. ¿Ah? Pero en principio se estudia todas las células tienen una diferencia de potencial que está dada por las diferencias de concentración de las diferencias de concentración hidroelectrolítica de los distintos lados de la membrana plasmática. ¿Ah? Y tarat, que se ve representada mediante la ecuación de Goldman. ¿Ah? Recuerden que para el cloro, primero está la concentración extracelular y debajo está la intracelular, mientras que las otras son las extracelulares. Entonces, acá es que se calcula, acá tenemos en cuenta la actividad de la bomba sodio-potasio ATP-ASA. Bueno, y acá esto empieza a estudiar lo que es el potencial de acción. Lo que acá habla, básicamente el potencial de acción, ya lo deben un poco conocer de lo que es secundaria, pero se refiere a es un cambio brusco en la membrana de algunos tipos celulares, sobre todo las células nerviosas, puede producirse en las células musculares, que es un cambio brusco en la membrana, que es estereotipado, que responde a la ley del todo o nada, o sea, una vez que se dispara, se propaga a lo largo de esa fibra con una amplitud igual mediante toda la fibra,
Y para llegar a ese potencial, se parte de un potencial de equilibrio, por ejemplo, en este caso, menos 80 o menos 70, si se quiere, y tenemos un potencial, acá este es el potencial de equilibrio del sodio. Este es el potencial de reposo de la membrana, que en realidad no tendría que ser este. Este es el potencial umbral, porque se llevó acá y ya se dispara el potencial de acción. Entonces el potencial de reposo de la membrana está por debajo de esto. Y acá está el potencial de equilibrio del sodio, que está aproximadamente a más 60. Pero, esos son los potenciales de equilibrio que los calculamos con la ecuación de energía. Pero la membrana tiene un potencial de reposo, para mí, según esta gráfica, anda cerca de menos 70 el potencial de reposo, que si hay cambios en la concentración intracelular, ¿da?, de cationes, de aniones, o sea, que salgan cloruros, que entren sodios, o que se queden adentro más potasios, lo que va a hacer es que aumente el voltaje de membrana, quedan 10 minutos, aumente el voltaje de membrana, se llega a un potencial umbral, y luego de que se llega a ese potencial umbral, se dispara el potencial de acción. Y una vez que se dispara, no se puede detener. Entonces el potencial de acción es un cambio brusco y transitorio de la polaridad de la membrana que se propaga sin perder la amplitud, es el todo o nada. ¿Vieron? Para que vean que dentro de todas las pelotudeces que digo, algo de sentido y algo de razón tengo. Sin cambiar de forma y sin retroceso. La permeabilidad del potasio, de la membrana al sodio y al potasio durante el potencial de acción van cambiando. Primero la membrana se hace súper permeable al sodio, pero es muy rápido esta permeabilidad y disminuye inmediatamente. Y esto es debido a que se abren rápidamente todos los canales de sodio accesorios, y esta permeabilidad llega a un punto máximo debido a que estos se saturan y empiezan a cerrarse. Y los de potasio, debido a que tienen una cinética más lenta y que ya estaban abiertos desde un principio, es como que no tienen ese pico tan marcado, pero se cierran más despacito. O sea, como que pasan más tiempo o a mayor distancia antes de cerrarse. Acá tenemos un pedacito de axón, un canal de sodio, un canal de potasio. ¿Sí? ¿Los dije bien? Generamos el cambio de membrana, entra muchísimo sodio de golpe y empieza a salir potasio. Hasta que después se vuelve al potencial de reposo. El potencial de reposo es menos 60, se llega a un potencial de más 30, luego se va a un potencial de menos 75 cuando se está repolarizando, hasta llegar, esto es como un periodo refractario absoluto, y acá se llega al potencial de reposo de vuelta debido a la salida de potasio. Pero eso Vamos a del entrar. ¿Qué? ese de más 30 y menos 75, ¿qué sería? Fue cuando Porque cambió fue cuando se disparó el potencial de acción. ahí va, está. Se dispara el potencial de acción y está acá arriba. Estamos acá arriba, está entrando mucho sodio. Debido a la entrada de este sodio que tiene carga positiva, se aumenta el potencial de membrana. Dentro de la membrana va a haber mucha carga positiva, a expensas de todo este sodio que entró. Ese sodio va a salir. Entonces no solo va a salir el sodio, sino que va a salir potasio. Entonces ahí en primera instancia como más negativa y luego se vuelve potencial de reposo. Entonces acá tenemos el potencial de reposo, se dispara el potencial de acción y después vemos que volvemos a la repolarización. Acá tenemos que la permeabilidad del sodio es mucho mayor que la permeabilidad del potasio en este punto. Pero acaba aumentando la permeabilidad del sodio o el potencial del sodio y acaba disminuyendo en el periodo de repolarización, donde la permeabilidad del potasio se vuelve francamente mayor que la permeabilidad del sodio, como estaba en la fase de reposo. Entonces, acá tenemos los distintos canales iónicos sensibles al voltaje, que esto ya lo vimos en la clase pasada, bueno, en una de las clases pasadas, donde tenemos el canal de sodio, que cuando se abre, esto sensa cambios en la diferencia de potencial. Entonces, al haber un cambio, porque fue entrando demasiado sodio debido a, como yo les mostré acá, esto, por ejemplo, esta señal, este canal de sodio y calcio activado por ligando, en este caso por acetilcolina, lo que hace es aumenta el flujo de sodio, de calcio o de otros iones, que en este caso van a ser positivos, por lo cual van a positivizar el potencial de membrana dentro intracelular, y ese cambio de potencial me va a abrir los canales de sodio dependientes de voltaje, que van a hacer que empiece como la fase temprana del potencial de acción. Entonces, esos iones positivos que entraron debido a los canales que están dependientes de, o
mediados por ligandos, generan entrada de sodio y calcio. Esa entrada de sodio y calcio va a generar el cambio del potencial de membrana. Ese cambio de potencial de membrana me va a abrir a su vez más canales de sodio y de calcio, que no van a ser dependientes de ligandos, que en ese caso el ligando era la acetilcolina, sino que van a ser dependientes de voltaje, ya que el voltaje de membrana es más positivo. Eso va a ser como que un efecto como exponencial, como va a dar una entrada más masiva de sodio, lo cual va a generar más rápido ese cambio de potencial, y cuando se llega al umbral se abre, o sea, se empiezan. En realidad, lo que sucede es que cuando esos canales mediados por ligandos logran llegar al umbral, ya sea aproximación temporal o espacial, y eso lo van a ver más adelante, así que no se enloquezcan, se empiezan a abrir los canales. Se llega al potencial umbral, se le dispara el potencial de acción y se abren todos estos canales. Entonces va a haber una entrada rápida de sodio, de calcio, una salida lenta de potasio y una entrada de poca cosa de cloro. ¿Está? Acá tenemos los canales iónicos sensibles al voltaje, me valen 3 hectáreas de esquemas. Acá vemos lo mismo. El canal de sodio está cerrado acá se abre y entra el sodio, o sea, esta carga sube porque cambia el voltaje de membrana, acá se vuelve positivo, entonces positivo positivo se repele, esta carga sube, se abre el canal, puede entrar el sodio, entra el sodio, esto es abierto y esto es cerrado, y esto es inactivado. Inactivado es cuando está en el estado refractario absoluto. O sea que independientemente de que dónde esté la carga, no va a poder, o de qué voltaje de membrana haya acá, no vamos a poder hacer que entre sodio. ¿Por qué? Porque está esta etapa acá, el canal está abierto, pero inactivado. Y luego baja esta carga y se vuelve a cerrar y se desinactiva. Entonces está expuesto o está permeable, si se quiere, o está como para que otro estímulo pueda generar que se abra y se dispare otro potencial de acción. Por eso tenemos un periodo refractario absoluto y uno relativo, en donde se empiezan el relativo es cuando se empiezan a perder la inactivación de los canales de sodio. Y acá los canales de potasio tenemos el estadio abierto y cerrado. Acá está cerrado, acá está cerrado, acá se abre, acá está abierto y acá se vuelve a cerrar. Entonces los canales de sodio son los que tienen el estadio cerrado, abierto, inactivo. Es un círculo vicioso de retroalimentación positiva que abre los canales de sodio. Es lo que les acabo de explicar recién. Se abren los canales de sodio, lo que aumenta las corrientes de sodio, lo que genera que se despolarice más rápido la membrana. Y eso generaliza una despolarización más rápida. Esa membrana despolarizada abre los canales de potasio, lo que genera un ciclo negativo lento, lo que aumenta las corrientes de potasio, lo que genera la hiperpolarización. Acá esto ya lo vimos, el potencial de reposo, el potencial de equilibrio, el potencial de acción, y acá estamos como en el periodo refractario absoluto, y acá estamos volviendo al periodo refractario relativo, o al potencial también de reposo. Y acá tenemos lo que les digo, estímulos subumbrales, que varios estímulos subumbrales, si se dan rápido, se pueden sumar y llegar a un estímulo umbral, eso es lo que es la sumación temporal, o si se dan varios estímulos subumbrales al mismo tiempo en lugares cercanos, se suman y se lleva un estímulo supraumbral. Eso son la sumación espacial. Y si no, un estímulo solo que sea supraumbral va a pasar este umbral y va a disparar el potencial de acción, que siempre, independientemente de que sean varios estímulos subumbral o un solo estímulo supraumbral, el potencial de acción se supone que siempre va a ser igual. Periodo refractario absoluto, y acá vuelve al potencial de reposo. La propagación del potencial de acción que se va dando, que es igual, esto lo que muestra es que es estereotipada y que sea siempre igual. Esto es potencial de acción en el axón de Calamar. Corrientes distorsionadas. Esto lo que muestra es eso, que las corrientes se van en dos direcciones, no solamente en una dirección, sobre todo en la química, y como va entrando el sodio y va saliendo a su vez también por las regiones más alejadas. Es mucha cosa, no me interesa más de esto. Las vainas de mielina lo que hacen es evitar que hayan acá corrientes y hacen que hayan corrientes saltatorias. Los iones van a moverse entre nodos de Rambier. Por eso las vainas de mielina aumentan lo que son la velocidad de los potenciales de acción, y tenemos que en la región perinodal, bien pegado a los nodos de Rambier, vamos a tener canales de potasio,
mientras que entre los canales de potasio vamos a tener canales de sodio. ¿Ah? Acá vemos un axón desmielinizado contra un amielinizado, como vemos que acá se van saliendo a cada ratito y entrando sodios, mientras que acá entra, se hace el cambio y se hace el cambio acá, y acá va de acá a acá. Es como que por eso se plantea esa teoría de el potencial saltatorio. Queda menos de un minuto. Y las fibras amielínicas tienen una conducción más rápida, de 100 a 120 metros por segundo, versus 0,65 a 2 milisegundos en las amielínicas. Consumen menos energía, los fenómenos se producen con flujos de iones 100 veces menores. Y hemos terminado, carajo, con un timing perfecto. Preguntas, dudas, insultos, todo lo que ustedes quieran. Queda menos de un minuto. Pero no da el tiempo igual. De pronto después. Pregúntame por chat. Yo les subo esto. Dale. ¿Les gustó la clase? Sí. Bueno, bien. Igual esto es una introducción al tema, no es el tema en realidad completo.